Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos desde la librería universitaria en su programa Diálogos entre Libros. Hoy un programa de lujo, tenemos un invitado muy especial, docente e investigador. Orlando Lara Pineda, gracias por aceptar esta invitación. Ana, muy amable. La verdad que es una alegría estar de vuelta en Honduras, estar de vuelta en el alma mater donde hice mis estudios de licenciatura en Economía. Así que muy feliz de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Empecemos entonces por el inicio, conociendo cuáles son esas raíces. A ver, pues yo decidí estudiar Economía y en realidad mi interés era en las ciencias sociales, pero a esa altura la carrera no existía, la carrera de Sociología o la carrera de Historia. Lo que estaba disponible en aquel momento, estamos hablando del año 87, era la carrera de Economía. Y en mi familia, mi padre estudió Economía, así que tenía esa preocupación, pero seguramente una preocupación mucho más amplia de las ciencias sociales, ¿cierto? Pero bueno, este fue el camino que recorrí y fue el de hacer esa licenciatura acá en Honduras. En Honduras. ¿Originario de Tegucigalpa? Sí, yo soy nacido en Tegucigalpa, pero siempre he estado yendo al campo porque mi padre nació aquí cerca, a 30 kilómetros en la aldea de San Juancito, la histórica aldea de San Juancito, sitio del mineral de la Rosario Mining Company, que tiene un pedazo de la vida del país, explica muchas cosas, por cierto. Así que siempre estaba yendo y viniendo. Mi papá tenía una pequeña finca ahí de café y ahí pues hice esos primeros acercamientos, creo que muy buenos, con la realidad más allá del citadino, ¿verdad? O sea que desde ahí le hacía ruido ya, ¿no? Toda esa construcción social. Desde ahí estas problemáticas. Bueno, hay que decir que la niñez de los que tenemos, somos de esta época, fue de una época muy conflictiva en Centroamérica, así que uno creció también con viendo la problemática, digamos, de luchas intestinas, ¿cierto? En Guatemala, en El Salvador, la Nicaragua de la revolución del 79, que despertó justamente muchas expectativas de sociedades más igualitarias, sociedades más incluyentes. Así que, bueno, uno creció en esos contextos y, por supuesto, de ahí vienen, yo creo, pues las preocupaciones por las ciencias sociales. ¿Y cómo es estudiar en ese momento en la Universidad Autónoma? Bueno, yo creo que la universidad ciertamente ha evolucionado y ahora hay una serie de opciones de estudios de grado, ¿no es cierto? Ahora dentro de las facultades que se vinculan con las ciencias sociales y luego, bueno, los estudios de maestría, de especialidad, que han evolucionado de manera muy favorable y justamente pues es ahí donde yo ahora he venido como profesor visitante, ¿verdad?, a dar una de las clases de economía política dentro de la maestría de cooperación internacional y gestión de proyectos de desarrollo. Y en la máxima casa de estudios, en el momento que usted decide estudiar economía, si bien es cierto, nos comenta que está un poco influenciado por su padre, pero también era lo más cercano, ¿no?, a las ciencias sociales. Sí, sí. ¿Cómo se desarrollaba usted como estudiante en ese momento en la Universidad Autónoma? Pues la verdad que yo en ese momento fue una transición, primero de ser un estudiante a tiempo completo, los primeros 2 años, para luego, parte de mi realidad, yo colaboraba con una pequeña emprendimiento familiar de agricultura y de mermeladas y encurtidos. Tenemos una pequeña fábrica de mermeladas y encurtidos en San Juancito. Así que me tocó desde entonces, yo creo que muy favorablemente para mi formación, aprender a trabajar desde las cosas básicas, de las tareas mismas de empaque, de fruta y verdura, y luego un poco la parte de apoyo contable y después ir involucrándome más en la parte de la gestión administrativa y gerencial, digamos, del negocio familiar. Bueno, pero eso implicaba un esfuerzo de
de ya ir a estudiar, como muchos de los estudiantes de la Facultad de Economía, estudiábamos de 5 a 8, de 5 a 9. ¿Sí? Podíamos inscribir unas 3 o 4 clases. Y bueno, de esa manera fue como yo combiné el trabajo y el estudio. Pero ahí tuvo una oportunidad genial, ¿no? Porque era la teoría y la práctica. Ah, no, con certeza. De hecho, mi monografía de final para la graduación en la licenciatura fue un estudio de factibilidad para hacer una ampliación de esta pequeña planta. Así que eran todos los números y las proyecciones de las ventas de que se podían lograr y cómo teníamos que mejorar la parte del procesamiento y colocar un pulper, en fin, y cómo hacer posible la mejora también la parte de calidades para ampliar el negocio. ¿Y resultó esa tesis con seguro que en ese momento estaba la expectativa de exportar. Así que hicimos una prueba de exportación a Nueva Orleans. Bueno, hay que decirlo que fue una prueba y después no, para un poco las realidades. En ese momento es interesante porque es el momento de lo que se llama el modelo de ajuste estructural en el país. Es la apertura, que fue una apertura quizás muy violenta, de reducción de las tarifas de importación y de reducción en general de todos los subsidios y los apoyos a la pequeña empresa. Así que nuestra empresa, digamos, familiar, fue bastante afectada porque empezaron a llegar productos de Costa Rica, de Guatemala, de Estados Unidos, con precios realmente muy bajos en comparación con los que nosotros teníamos. Nos dimos cuenta que la intermediación que había en todo el tema de empaque, que sigue siendo un problema estructural en el país, por cierto, nos ponían muchas dificultades. Así que, bueno, con esas dificultades el negocio pues, familiar siguió, pero nosotros también vimos muchas otras pequeñas empresas de colegas, de amigos, cerrar en los años 90. Así que, bueno, es creo que un muy buen aprendizaje. Claro, y desde ahí me imagino que eso también fue haciéndolo pensar, ¿no? Ya a la hora de hacer otras investigaciones y sus estudios de maestría. Bueno, yo en un momento, cuando todavía estaba trabajando en la empresa familiar, surge una oportunidad de trabajar con Naciones Unidas. Así que mi primer trabajo, digámoslo así, por fuera de la familia fue en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ¿Qué le tocó hacer? Pues justamente era apoyar a pequeños productores agroindustriales bajo una metodología que en ese momento era bastante popular en la ONUDI, que era la especialización flexible, que era básicamente la idea de agrupar a pequeños productores y poder realizar algunas compras y algunas ventas de productos de manera conjunta, aprendiendo de modelos similares, por ejemplo, que habían sido muy exitosos en Italia, los mismos modelos japoneses, por ejemplo, porque por ejemplo el sector automotriz en Japón es un sector donde hay muchos pequeños empresas que proveen a la gran empresa, qué sé yo, a la Toyota, etc. Así que bajo esos modelos es que se modeló el tema para la agroindustria y yo pues ahí hice ese proceso. Y bueno, y tal vez después de un par de años, ahí surgió la oportunidad de estudiar una maestría en desarrollo rural, una beca en Holanda. Hay un programa de becas y por cierto que muchas lamentablemente se pierden para Honduras, porque yo cuando llegué a estudiar a Holanda habían pasado, según ellos me contaban, unos 5 o 6 años y que no había ni un becario hondureño en el Instituto de Estudios Sociales, que es un instituto que está situado en La Haya, Holanda. ¿Sí? ¿Y el problema es de idioma o de conocimiento? Bueno, son maestrías en inglés. Seguramente esa es una de las primeras barreras, ¿cierto? Pero también creo que ha habido mucha desinformación, es decir, el tema es cuántas personas realmente están enteradas de esas posibilidades. Por supuesto, ahora esto ha cambiado. De hecho, yo entiendo que ahora hay muchísimos más hondureñas y hondureños que tienen las capacidades. Bueno, parte también del influjo migratorio, etcétera, afortunadamente. Pero eso está ahí. Nosotros seguimos siendo un país prioritario en temas de beca y creo que
tal vez son de los retos para poder enamorar a quienes se gradúan, ¿cierto?, de las licenciaturas del área sociales, en esos espacios donde se discuten, digamos, las teorías sociales. Esta maestría era una maestría muy orientada al tema de los movimientos sociales rurales, ¿sí? Así que, pues ahí tuvimos grandes profesores. El que fue mi supervisor de tesis, que se llama Cristóbal Key, latinoamericano, chileno, que desde muy joven tuvo que huir porque él era parte del equipo de la reforma agraria en Chile, en el Chile de la Unidad Patriótica, sí. ¿Verdad? De Allende, y al momento del golpe él tuvo que viajar y entonces se fue a Europa y luego se instaló y ya su vida ha sido allá. Así que él, por ejemplo, que es un referente, por cierto, les invito yo a leer los libros y los artículos de Cristóbal Key, un gran profesional del desarrollo rural y de las ciencias sociales, que es digno de ser recomendado. Bien, estamos al diálogo con Orlando Lara Pineda. Al retorno conoceremos más sobre el trabajo que se está desarrollando en esta maestría de cooperación. Ya volvemos. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros. Vamos a conversar ahora sobre el trabajo que está desarrollando como docente en esta maestría de cooperación. Nos hablaba que es sobre economía política. Sí, yo soy docente de esa clase de economía política del desarrollo y que es interesante porque justamente por estar en el exterior fui convocado hace 2 años y di esta clase a nivel en línea, sí. Así que para mí fue un gran aprendizaje, un gran desafío, pero pues creo que fue bien librado y aprendí muchísimo porque fue volver a hacer esta relectura que siempre hacemos los profesores de los textos, de las teorías que tienen que ver con la economía política. ¿Cómo es desarrollarse en este ámbito de las maestrías? Son personas, en el caso de Honduras, ¿no? Los hondureños tenemos mucha curiosidad, tenemos temas interesantes por estudiar. ¿Cómo nos analizan? Bueno, esta es una maestría profesionalizante, como se le llama. Así que es muy interesante porque los estudiantes están, en la mayoría, en una actividad vinculada con el tema del desarrollo o de la cooperación.
Así que hay mucha información que transcurre en la clase, muchos aportes de los mismos estudiantes y reflexiones. Así que se aprende muchísimo. ¿Y qué sería lo principal de conocer en esta materia? Bueno, la economía política tiene que ver con el estudio, por un lado, de los procesos de la producción, ¿cierto?, en las economías, pero además tiene que ver con las relaciones sociales y políticas entre esos actores, ¿ya?, de la economía. Tiene que ver con los espacios en donde se discuten los precios en la economía, los precios del trabajo, los precios de la naturaleza, los precios de los recursos financieros, que muchas veces son discusiones y espacios en donde hay, digamos, un trasfondo de poder, ¿verdad?, de influencias. Así que es conocer todo eso, lo que técnicamente llamamos el régimen político. El régimen político donde concurren los movimientos sociales, los sindicatos, las empresas, la estructura misma del Estado, ¿verdad?, a distintos niveles, al nivel nacional, al nivel local, y en donde se hace esta discusión respecto a estos macro precios de la economía, y que justamente van a determinar el nivel mayor o menor de igualdad en una sociedad. Así que es muy interesante porque tiene esta vertiente de relaciones sociopolíticas y, por otro lado, la parte más tradicional que se ve en la economía, que es el proceso mismo de producción y esa interacción de los humanos, ¿sí?, de la humanidad con la naturaleza, que es esa interacción básica la que determina los procesos productivos. Claro. En este momento, a nivel mundial, estamos en una crisis económica, política, social, de guerra, en una convulsión. Incluso el cambio climático está haciendo desastres en estos recursos que al final utilizamos para sobrevivir y para desarrollarnos. ¿Cómo se analiza esta situación o cómo buscarle salidas cuando depende de decisiones radicales, diría yo? Pues justamente, además de poder hacer una revisión de las teorías de la economía política que surgen ya hace unos 300 años, aterrizamos en cómo esto se engarza con las teorías del desarrollo, que son más recientes, son post Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hacemos una revisión de cómo han ido evolucionando esas teorías del desarrollo y llegamos justamente a este momento donde, si se quiere, hay un gran consenso de lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible, que es el conjunto, ¿cierto?, de metas y aspiraciones como sociedad mundial, ¿cierto?, que se apoya en los recursos técnicos de las agencias de las Naciones Unidas y de los gobiernos y las entidades multilaterales. Esto en contraste con una realidad creciente en donde estamos alejándonos, digamos, de lograr esas metas. Porque las metas hablan, por ejemplo, de la paz y la justicia, es decir, del desarme, hablan de acabar con el hambre, ¿sí?, de acabar con el uso con la correcto pobreza de los recursos naturales. Hay toda una ampliación, por ejemplo, en estos últimos objetivos de todo lo que tiene que ver con atacar los problemas del cambio climático, ¿cierto? Y poder hacer un zoom en los temas de los mares, de la agricultura, de otros recursos estratégicos, ¿cierto? Y también toda una discusión sobre el tipo de ciudad que queremos, el tipo de hábitat en general, no solo, digamos, urbano y rural, dentro de esas distintas preocupaciones. Y el tema de las desigualdades ya ocupa un objetivo específico. Es decir, porque el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno en el que, si bien continuamos avanzando de manera relativa en la mejora de la situación de las familias, relativa, porque con retrocesos, lo que es creciente son las desigualdades. Lo que son impresionantes, las diferencias son entre un grupo muy reducido, ¿verdad?, de personas que acumulan de manera excesiva y una creciente mayoría que está despojada. Y ojo, porque estos pocos son los que tienen el poder de decisión, en Claro. la mayoría de los casos.
O mucha influencia, ¿no? O tienen muchas influencias. Así que vivimos un momento, yo creo, donde en la teoría social, en general, hay como toda un preguntarse si no es necesario un poco pensar por fuera, inclusive de esa estructura de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo, que lamentablemente no están dando los frutos que desearía el colectivo humano, y que las premuras que tenemos, el compromiso que tenemos del riesgo del planeta, del riesgo de la naturaleza, quizás debería obligarnos a pensar, como dicen, un poco por fuera, es decir, cosas que dábamos por sentadas, replantearnos. De hecho, en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones entre mujeres y hombres, ¿cierto? En el ámbito también de repensar las relaciones entre los países desarrollados y de personas, digamos, de una tez más blanca, y entre otras diversidades, los temas étnicos y los temas raciales, son temas que han venido creciendo en la agenda porque son temas que no se resuelven, pero que cada vez se van problematizando más, se van visibilizando más. Así que esas distintas dimensiones de la desigualdad se están poniendo a la vista, ¿verdad? Con el objetivo, pienso yo, que como sociedad podamos imaginarnos algo que tiene que ser superador de la manera como actualmente está organizada la sociedad y la economía. Una producción que contamina, ¿verdad?, el ambiente, una producción que genere ese nivel de calentamiento, ¿verdad?, climático, y digamos un divorcio, pero no solo físico, sino un divorcio mental entre nosotros y la naturaleza. En efecto, y ese estado de confort, ¿no?, que creemos tener, pero que nos está costando un poco menos de tiempo en esta tierra, ¿no? Sí, y quizás en eso una reflexión, que todo este tema también del espacio que ocupa en nuestras vidas la realidad virtual, creo que no es algo ingenuo. Yo creo que hay una cantidad, un aumento en el número de horas que dedicamos a nuestros aparatos, a la computadora, al celular, porque a veces la realidad misma es muy dura, ¿sí? Inclusive en el tema de las relaciones, que se ve este tema de que a veces, creo que todos, pero siempre se habla mucho más de los jóvenes por ahí, pero yo creo que somos todos y todas que a veces es más fácil animarnos a decir algo en línea. Por ejemplo, eso que ha aumentado mucho, que en las redes la gente se vuelve violenta. Sí, a veces la gente le dice cosas que yo creo que si uno lo tiene enfrente, jamás se las diría. Jamás se las diría. Así que es como que la red uno lo desinhibe, ¿verdad? Y bueno, y cuestiones también adictivas. Sabemos esto que nos dicen, que cuando a uno le dan un like o le responden un mensaje, hay un mecanismo químico cerebral que a uno le da una satisfacción. Y bueno, eso y toda esa realidad virtual quizás nos aleja un poco de la vida en comunidad, de nuestro barrio, de nuestra aldea, de nuestra comunidad educativa, ¿verdad? Así que yo creo que eso es también parte de esta crisis societaria que estamos viviendo, y que bueno, que todos esperamos como humanidad que vamos a superar. Sí, claro. Y hablando de esa necesidad de querer distraernos y conocer más, ¿qué le parece si escuchamos una recomendación de un libro? Y al retorno, usted nos regala uno. Muy bien. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy estudiante de la carrera de enfermería, egresado de la carrera de radiotecnologías. Yo quiero recomendar el libro de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Pienso que, bueno, personalmente soy un amante de la literatura fantástica, ciencia ficción, y considero que es un libro muy bueno, que lo deberían de leer. Me identifico en el sentido de que el protagonista pues es un niño sufrido, ha tenido sus momentos de dificultades. En el mundo fantástico de Rothfuss es muy importante la escolaridad, ir a la universidad. En la universidad ellos van aprendiendo algo de magia, intelectualidad, entonces considero que es un libro muy bueno. Lamentablemente el escritor no ha escrito valga la redundancia, la tercera parte, y pues la estoy esperando con ansias. Muchísimas gracias por esa recomendación, seguro que vamos a tomar nota de ella.
Coméntenos, ¿usted qué nos recomendaría leer? Estuve pensando de la autora Virginia Woolf. Es una autora inglesa de inicios del siglo XX, que justamente ella se plantea temáticas de género, ¿cierto? Y el libro que yo recomiendo, y leí hace poco, es una habitación propia. Y es muy interesante este libro porque es algo como en el medio entre un ensayo, ¿cierto? Y algo de ficción. En realidad, a ella la han invitado a presentar, ¿cierto? A presentarse ante un grupo de mujeres, y el libro refleja todo lo que ella piensa de qué es lo que va a decir en el discurso. Y ella, digamos, al final concluye de manera muy sucinta que lo que una mujer necesita para poder escribir es una habitación propia. Pero genial. Esa síntesis de una habitación propia implica muchísimas cosas. Es decir, quiere decir que justamente en ese momento y antes y después en nuestras realidades, por ejemplo, las mujeres no han tenido un espacio propio, no han podido escribir, ¿sí? Sí, hasta hace muy poco quien quisiera escribir tenía que firmar como hombre. Exacto. Se supone que muchos de los libros que ahora conocemos como anónimos eran libros de mujeres, porque las mujeres, bueno, sabemos, no podían ir a estudiar, inclusive si estudiaban no podían ejercer, lo cual era una cosa ridícula, porque decían, bueno, estudiar pero no ejerzás. Es decir, y bueno, todo eso, las mujeres no podían heredar, las mujeres no tenían la patria potestad, ¿verdad? La mujer que salía de su casa sin nada, porque no heredaba, y si heredaba, quien lo iba a administrar era su marido. Así que ella, en esta reflexión sobre una habitación propia, resume la necesidad de un espacio, del tiempo para hacerlo, ¿sí? Obviamente hace referencia a todas las actividades del cuidado que las mujeres normalmente han venido haciendo, y que eso es lo que es esencial, dice, porque si lo vuelvo a pensar, y podría decir muchas otras más de lo que necesita una mujer para escribir, pero al final lo que necesita es una habitación propia. Claro. Y en este estudio de género que usted ha desarrollado, ¿qué cosas le movieron el piso de cómo usted creía que las cosas eran o cómo había aprendido? Pues yo creo que una de las cosas es esta, realmente darse cuenta que los espacios que se han venido abriendo para las mujeres en la vida ciudadana son muy recientes. Es decir, que tenemos una gran deuda como sociedad, como hombres, en la creación de espacios y en la necesidad de políticas afirmativas, porque no basta con que una ley se apruebe. Es necesario crear un conjunto de acciones, ¿verdad? Y de colocar recursos para que las mujeres puedan incorporarse. De hecho, todavía la posición de las mujeres respecto al trabajo es muy desfavorable. Cuando uno habla de la población económicamente activa, ahora recuerdo ese dato, los hombres andamos como un 75% de los hombres como activos, y las mujeres no llegan al 50%. O sea, la brecha todavía. Y luego, bueno, las brechas que para mí son inaceptables de a misma posición, brechas de salarios, el tema de que el cuidado y la procreación, porque no es la maternidad, es las dos cosas, la maternidad y la paternidad, hasta ahora siempre ha sido apenas una obligación de las mujeres. Entonces, en la carrera profesional, cuando una mujer decide tener 1, 2 o 3 hijos o más, esos años le restan en su carrera profesional. Y a veces, como después de todo ese tiempo, cómo volver a insertarse, ¿sí?, en los trabajos, cómo explicarlo, y en eso hay discriminación. Y justamente lo que ocurre es que muchas veces los hombres no siguen con su carrera. Es decir, no hay. Hasta ahora, y es más o menos reciente,
en Europa, donde ya se habla de que, por ejemplo, el descanso puede tomarlo la mujer o el hombre o ambos. O sea, ya eso implica que, y por ejemplo, que es muy interesante y que todavía hay mucho camino que recorrer, es que en términos de la aportación a la seguridad social, las mujeres vivían el problema de que todos esos años de aportación no estaban en las aportaciones laborales, en los años trabajados para el retiro. Eso ahora hay sistemas que compensan los años que las mujeres dedican al cuidado de la familia. Orlando, tenemos muchísimo más que conversar, realmente que lastimosamente el tiempo se nos ha acabado en este programa, pero le dejamos las puertas abiertas para que podamos en otra oportunidad conversar más sobre estos temas tan importantes de señalar, de destacar. Quisiéramos que se dirija a esta comunidad universitaria y nos regale un mensaje más. Pues mi mensaje sería que sigamos formándonos, que sigamos con una mente crítica, ¿sí? Con una mirada fuera de esos cánones que aprendimos en casa, que tratemos de salir de esos límites e imaginemos posibilidades para la humanidad. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, que continúen en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.